Dentro de los muros del Vaticano, la lluvia golpeaba contra las ventanas de la biblioteca secreta. El padre Martínez, encargado de catalogar documentos antiguos, trabajaba en silencio bajo la luz tenue de una lámpara. Era una noche como cualquier otra, hasta que su mano tropezó con algo extraño. Detrás de una estantería llena de libros polvorientos, encontró una puerta oculta. Su corazón se aceleró mientras empujaba la pesada madera. El aire que salió de la habitación era frío y llevaba el olor de siglos pasados. La pequeña sala contenía cajas de madera cubiertas por gruesas capas de polvo. Dentro de la primera caja, Martínez descubrió cartas escritas en latín con sellos cardenalicios. Sus manos temblaron al leer las primeras líneas. No podía creer lo que veía. Las cartas hablaban de reuniones secretas, de decisiones tomadas en la oscuridad, de voces que fueron silenciadas para siempre. Documentos que mostraban un lado del Vaticano que nunca había sido revelado al mundo. Registros de conflictos internos, de poder y ambición que se escondían detrás de las ceremonias sagradas. En una de las cartas, un cardenal escribía: «La verdad debe permanecer enterrada. Hay secretos que podrían destruir la fe de millones». Estas palabras helaron la sangre del padre Martínez. Mientras seguía leyendo, se dio cuenta de que había patrones. Ciertos nombres aparecían una y otra vez. Algunos cardenales habían tratado de exponer estos secretos, pero sus intentos fueron bloqueados por fuerzas más poderosas dentro de la Santa Sede. Un documento particular llamó su atención. Estaba marcado con un sello especial y tenía fecha de hace apenas 2 años. El papel era diferente, más moderno. Alguien había estado agregando documentos recientes a esta colección secreta. El padre Martínez se dio cuenta de que no estaba solo en este descubrimiento. Otros habían estado aquí antes que él, documentando eventos recientes que también necesitaban ser ocultados. De repente, escuchó pasos en el corredor exterior. Su corazón se detuvo. ¿Quién más conocía sobre esta habitación secreta? ¿Y qué harían si lo descubrían allí? Los pasos se alejaron, pero el padre Martínez ya no se sentía seguro. Con las manos temblorosas, continuó revisando los documentos. Lo que encontró a continuación lo dejó sin aliento. Una serie de cartas entre cardenales revelaba una conspiración que había durado décadas. Grupos dentro del Vaticano habían estado tomando decisiones que afectaban a millones de fieles, pero estas decisiones no se basaban en la fe o la doctrina. En una carta fechada en 1987, un cardenal escribía: «Los fondos han sido desviados según lo acordado. Nadie sospechará mientras mantengamos el silencio». Otra carta mencionaba transferencias de dinero a cuentas privadas e inversiones que contradecían los principios de pobreza de la Iglesia. Pero lo más perturbador eran las referencias a personas que habían intentado exponer estos secretos. Un documento listaba nombres de sacerdotes, periodistas y hasta algunos cardenales que habían hecho preguntas incómodas. Al lado de cada nombre había una nota: caso resuelto o transferido. Martínez entendió el mensaje. Aquellos que se acercaban demasiado a la verdad eran silenciados de una manera u otra. Algunos fueron enviados a misiones remotas, otros perdieron sus posiciones, y algunos simplemente desaparecieron de los registros oficiales. Un documento más reciente lo hizo temblar. Era un informe sobre el Papa Francisco y las reformas que había intentado implementar. El documento sugería que ciertos grupos dentro del Vaticano habían saboteado deliberadamente estas reformas para proteger sus propios intereses. «El Santo Padre no debe saber sobre las operaciones financieras en Suiza», decía una nota fechada apenas el año anterior. «Su ingenuidad podría destruir todo lo que hemos construido». Martínez se dio cuenta de que incluso el Papa había sido mantenido en la oscuridad sobre ciertas actividades. La conspiración era más profunda de lo que había imaginado. De repente, una nueva carta captó su atención. Estaba dirigida al nuevo Papa León XIV, Robert Francis Prevost. La carta estaba fechada solo 3 días después de su elección en mayo de 2025. «Su santidad debe comprender que ciertas tradiciones no pueden ser cambiadas», decía la misiva. «Esperamos su cooperación en mantener el orden establecido». El mensaje era claro. El nuevo Papa ya estaba siendo presionado para mantener los secretos ocultos. La carta dirigida al Papa León XIV contenía amenazas veladas que helaron la sangre del padre Martínez. Mientras leía, comprendió que el nuevo pontífice americano estaba en una posición más peligrosa de lo que el mundo imaginaba. Su experiencia en Perú fue instructiva, decía el documento. «Esperamos que haya aprendido el valor del silencio». La referencia era clara:
Algo había pasado durante los años de Prevost como obispo de Chiclayo, algo que ahora podía ser usado en su contra. Martínez encontró más documentos relacionados con el periodo peruano del Papa, reportes sobre proyectos sociales que nunca se completaron, fondos que desaparecieron, y conflictos con autoridades locales que fueron misteriosamente resueltos. Todo parecía orquestado para crear un archivo de control sobre el futuro Papa. Un memo interno sugería que la elección del León XIV no había sido tan divina como parecía. El colegio cardenalicio fue influenciado por consideraciones prácticas, decía el texto. Un papa americano será más fácil de controlar que las alternativas europeas. La estrategia era diabólica en su simplicidad. Habían elegido a alguien que podía manipular, alguien con secretos en su pasado que podrían ser expuestos si no cooperaba. Pero había algo más. León XIV había comenzado su propio pontificado con reformas administrativas, especialmente relacionadas con las finanzas vaticanas. Los documentos mostraban que estos intentos de reforma estaban siendo saboteados desde adentro. El nuevo sistema de transparencia debe ser retrasado indefinidamente, ordenaba una nota reciente. Demasiada luz podría revelar sombras que deben permanecer ocultas. Martínez encontró evidencia de cómo se estaban bloqueando las investigaciones del Papa sobre el Banco del Vaticano. Documentos eran alterados, testigos eran transferidos, y los informes que llegaban al pontífice estaban cuidadosamente editados. Una conversación transcrita entre dos cardenales revelaba la extensión de la manipulación. León XIV cree que está tomando decisiones, pero nosotros controlamos la información que recibe. Es como manejar a un niño. El padre Martínez se dio cuenta de que el Papa estaba siendo sistemáticamente engañado por su propia administración. Cada reforma que intentaba implementar era neutralizada antes de que pudiera tener efecto real. Pero lo más perturbador era una nota reciente que sugería que la paciencia se estaba agotando. Si el Santo Padre continúa presionando, podríamos necesitar considerar medidas más drásticas. En los documentos siguientes, Martínez descubrió la existencia de un grupo secreto dentro del Vaticano conocido como los Guardianes del Silencio. Esta organización clandestina había operado durante décadas, asegurándose de que ciertos secretos nunca vieran la luz. El grupo estaba compuesto por cardenales, obispos y altos funcionarios de la curia romana. Su misión era simple pero siniestra: proteger los intereses del Vaticano a cualquier costo, incluso si eso significaba ir contra las enseñanzas de Cristo. Una carta del líder del grupo explicaba su filosofía. La verdad puede ser destructiva. Nosotros somos los protectores de la fe, aunque el mundo no pueda entender nuestros métodos. Era una justificación retorcida para actos que contradecían todo lo que representaba la Iglesia. Los documentos revelaban cómo operaban. Tenían espías en seminarios, universidades católicas y medios de comunicación religiosos. Cualquier persona que se acercara a información sensible era monitoreada y, si era necesario, neutralizada. Martínez encontró una lista de operaciones exitosas. Periodistas que habían perdido sus trabajos después de investigar escándalos vaticanos. Académicos cuyas carreras fueron destruidas por cuestionar decisiones oficiales. Sacerdotes que fueron enviados a parroquias remotas después de hacer preguntas incómodas. Un caso particular lo impactó profundamente. Un cardenal reformista había estado preparando un informe sobre corrupción financiera en 2019. Pocos días antes de presentarlo, sufrió un accidente que lo dejó en coma durante meses. Cuando despertó, había perdido la memoria de los eventos recientes. El cardenal Torretti ya no recordará sus investigaciones, reportaba un documento. El problema ha sido resuelto permanentemente. Los métodos de los guardianes eran sofisticados. Tenían acceso a información médica privada, podían manipular transferencias y asignaciones, y tenían contactos en gobiernos que les permitían influir en investigaciones oficiales. Pero lo más perturbador era su penetración en los niveles más altos de la jerarquía católica. Según los documentos, varios papas anteriores habían sido parcialmente conscientes de su existencia, pero habían elegido ignorarlos por el bien mayor de la Iglesia. Una nota particularmente escalofriante sugería que los guardianes estaban preparándose para su mayor desafío. León XIV es más persistente que sus predecesores. Podríamos necesitar implementar el protocolo Omega. Martínez no sabía qué significaba el protocolo Omega, pero las referencias sugerían que era algo que no se había usado en décadas, algo reservado para las amenazas más graves a la organización secreta. Con las manos sudorosas, Martínez buscó entre los documentos más antiguos hasta encontrar referencias al misterioso protocolo Omega.
Lo que descubrió lo dejó paralizado de horror. El protocolo había sido creado en 1978, el mismo año en que el Papa Juan Pablo I murió misteriosamente, después de solo 33 días de pontificado. Los documentos sugerían que el Papa Luciani había descubierto irregularidades financieras masivas y planeaba exponerlas. Juan Pablo I se había vuelto un problema insostenible, decía un memo confidencial. El protocolo Omega fue implementado exitosamente. La causa oficial será un ataque cardíaco. Martínez no podía creer lo que leía. ¿Estaban sugiriendo que habían asesinado a un papa? Los documentos no lo decían explícitamente, pero las implicaciones eran claras. El protocolo había sido usado en otras ocasiones. Un obispo que investigaba lavado de dinero en los años 80 había muerto en un accidente automovilístico. Un periodista que se acercaba demasiado a la verdad sobre el Banco Ambrosiano se había suicidado saltando de un puente en Londres. Cada caso estaba meticulosamente documentado, con detalles sobre cómo se había ejecutado la operación y cómo se había cubierto después. Los guardianes del silencio tenían conexiones con servicios de inteligencia, organizaciones criminales y corporaciones que les permitían eliminar amenazas con impunidad. Pero lo más aterrador era que estaban considerando usar el protocolo nuevamente. Una serie de notas recientes mostraban creciente frustración con el Papa León XIV. Su Santidad ha rechazado nuestros consejos sobre las reformas financieras, reportaba una nota. Ha insistido en investigar personalmente los libros del Banco del Vaticano. Esta situación es insostenible. Otra nota era aún más directa. León XIV ha convocado una auditoría independiente para la próxima semana. Si procede, décadas de trabajo cuidadoso serán destruidas. El protocolo Omega debe ser considerado. Martínez se dio cuenta de que el Papa estaba en peligro mortal. Los guardianes habían matado antes para proteger sus secretos, y estaban preparándose para hacerlo de nuevo. Una nota final fechada apenas 3 días antes contenía la autorización. El comité ha votado. El protocolo Omega está aprobado. La implementación comenzará el próximo domingo durante la audiencia pública. El domingo era en 2 días. Martínez comprendió que tenía muy poco tiempo para salvar la vida del Papa, pero ¿a quién podía acudir? Los guardianes tenían infiltrados en todos los niveles del Vaticano. Martínez guardó los documentos más comprometedores en su sotana y abandonó la habitación secreta. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos del Vaticano mientras su mente trabajaba frenéticamente. Tenía menos de 48 horas para salvar la vida del Papa, pero cualquier persona en la que confiara podría ser parte de la conspiración. Recordó al padre Giuseppe, un viejo amigo de sus días en el seminario que ahora trabajaba en la Secretaría de Estado. Giuseppe siempre había sido íntegro, pero ¿podría confiar en él con algo tan peligroso? Al llegar a su celda, Martínez hizo copias de los documentos más importantes. Su experiencia como bibliotecario le había enseñado que la información solo tenía valor si podía ser preservada y compartida. A la mañana siguiente, se acercó cautelosamente al padre Giuseppe durante el desayuno en el comedor común. «Necesito hablar contigo sobre algo urgente», le susurró. Se encontraron en los jardines vaticanos, lejos de oídos indiscretos. Cuando Martínez mostró los primeros documentos, Giuseppe palideció. «Dios mío, ¿dónde encontraste esto?» «Eso no importa ahora», respondió Martínez. «Lo importante es que van a matar al Papa el domingo. Tenemos que hacer algo». Giuseppe estudió los documentos con creciente horror. «Estos nombres, conozco a varios de estos cardenales. Trabajan directamente con el Santo Padre». Su voz se quebró. ¿Cómo pudieron llegar tan lejos? Juntos desarrollaron un plan desesperado. Giuseppe tenía acceso directo a la agenda papal y podría crear una excusa para cancelar la audiencia pública del domingo. Mientras tanto, Martínez contactaría a periodistas fuera del Vaticano para hacer públicos los documentos. Pero sus planes se complicaron cuando Giuseppe descubrió que ya no tenía acceso a la agenda papal. «Me han removido del equipo de programación», reportó nerviosamente. «Dicen que es una reorganización rutinaria, pero Timín es sospechoso». Martínez se dio cuenta de que los guardianes ya sabían que alguien había descubierto sus secretos. Estaban cerrando filas y eliminando cualquier posibilidad de interferencia. Esa noche, Martínez intentó enviar los documentos por email a varios periodistas, pero descubrió que su acceso a Internet había sido bloqueado. Su teléfono tampoco tenía señal. Estaban siendo aislados sistemáticamente. Giuseppe llegó corriendo a su celda con noticias terribles. «Han trasladado la audiencia del domingo al interior de la Basílica de San Pedro. Dicen que es por el clima,
pero ahora será mucho más fácil controlar la situación. El domingo se acercaba rápidamente, y parecía que los guardianes habían anticipado cada uno de sus movimientos. Martínez comprendió que tendrían que tomar medidas extremas para salvar al Papa. Con el tiempo agotándose, Martínez tomó una decisión desesperada. Si no podía alertar al mundo exterior, tendría que advertir directamente al Papa, sin importar las consecuencias. El sábado por la noche, usando su conocimiento de los pasajes secretos del Vaticano, Martínez se las arregló para llegar cerca de los apartamentos papales. Los guardias suizos patrullaban los corredores principales, pero los túneles medievales ofrecían rutas alternativas que pocos conocían. Giuseppe había conseguido información crucial. El Papa estaría solo en su estudio privado entre las 11 de la noche y medianoche, revisando su homilía para el domingo. Sería su única oportunidad. Martínez esperó en las sombras hasta que los guardias cambiaron turno. En esos preciosos minutos de confusión, logró llegar a la puerta del estudio papal. Su corazón latía tan fuerte que temía que lo delatara. Tocó suavemente. «Adelante», respondió la voz familiar del Papa León XIV. Martínez entró temblando, los documentos ocultos bajo su hábito. «Su Santidad, perdone la intrusión, pero su vida está en peligro», dijo sin preámbulos. El Papa lo miró con sorpresa y preocupación. Robert Francis Prevost tenía la reputación de ser un hombre que escuchaba, especialmente a los más humildes. «Siéntate, hijo mío. ¿Qué te preocupa?» Con manos temblorosas, Martínez desplegó los documentos sobre el escritorio papal. «He descubierto una conspiración dentro del Vaticano, Su Santidad. Planea matarlo mañana durante la audiencia». El Papa leyó en silencio, su rostro volviéndose cada vez más pálido. Cuando llegó a los documentos sobre el protocolo Omega y las muertes anteriores, se santiguó. «Dios mío, ¿es esto cierto? He verificado lo que pude, Su Santidad. Los sellos son auténticos, las firmas coinciden con muestras de los archivos. Esto es real». León XIV se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de Roma. «Siempre supe que había resistencia a mis reformas, pero esto...» Su voz se quebró. ¿Cómo pudieron perder tan completamente camino? De repente, se oyeron pasos en el corredor. «Alguien viene», susurró el Papa. «Escóndete detrás del armario». La puerta se abrió sin que tocaran. 3 cardenales entraron, incluyendo al cardenal Torretti, quien supuestamente había perdido la memoria. «Su Santidad», dijo uno de ellos, «necesitamos discutir los cambios de último minuto para mañana». Martínez contuvo la respiración desde su escondite, dándose cuenta de que estaba presenciando el momento en que los guardianes vendrían a asegurar que todo estuviera listo para el asesinato del Papa. Desde su escondite, Martínez observó cómo los 3 cardenales rodeaban al Papa. Su lenguaje corporal era amenazante, aunque sus palabras permanecían formalmente respetuosas. «Su Santidad», dijo el cardenal Torretti con una sonrisa fría, «hemos venido a asegurarnos de que comprende la importancia de mañana. La audiencia será transmitida mundialmente. No puede haber malentendidos». El Papa León XIV, aún sosteniendo algunos de los documentos comprometedores, mantuvo la compostura. «Por supuesto, hermanos. ¿A qué malentendido se refieren?» «A las reformas financieras que ha propuesto», intervino otro cardenal. «Creemos que sería prudente posponerlas indefinidamente. Algunos cambios pueden causar inestabilidad». Martínez notó cómo los cardenales se movían sutilmente, bloqueando las salidas. El Papa también se dio cuenta, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia donde Martínez se escondía. «Hermanos», dijo León XIV con voz firme, «he tomado decisiones basadas en oración y reflexión. No pueden ser simplemente posponidas por conveniencia administrativa». La tensión en la habitación se volvió palpable. Torretti se acercó más al escritorio, sus ojos cayendo sobre los documentos esparcidos. Su expresión cambió dramáticamente. «¿Qué es esto, Su Santidad?», preguntó con voz helada, tomando uno de los documentos que claramente mostraba su firma. El Papa comprendió que había sido descubierto. «Son documentos que he estado revisando. Documentos que revelan traición en los más altos niveles de nuestra Santa Iglesia». Los 3 cardenales intercambiaron miradas. Ya no había pretensiones de respeto. «Su Santidad ha estado accediendo a archivos que no le corresponden», dijo Torretti. «Esto es muy desafortunado». «¿Desafortunado?», replicó el Papa, su voz ganando fuerza. «¿Desafortunado que descubra que han asesinado a mis predecesores?
que han convertido la casa de Dios en una guarida de ladrones. Uno de los cardenales hizo una señal hacia la puerta. Martínez vio entrar a dos hombres que claramente no eran clérigos. Vestían trajes oscuros y se movían con la precisión de profesionales. Su santidad, dijo Torretti con falsa tristeza, me temo que ha sufrido una crisis nerviosa. Será necesario que descanse permanentemente. León XIV se irguió con dignidad papal. No permitiré que continúen manchando la Iglesia de Cristo con sangre inocente. La Iglesia sobrevivirá, respondió Torretti fríamente, como ha sobrevivido durante 2000 años. Nosotros somos sus verdaderos guardianes. Los hombres de traje se acercaron al Papa. Martínez sabía que tenía que actuar. Pero ¿qué podía hacer un simple sacerdote contra asesinos profesionales? Martínez sabía que era su última oportunidad. Mientras los asesinos se acercaban al Papa, salió de su escondite gritando: «¡Asesinos! ¡Están matando al Santo Padre!». Su grito resonó por los corredores del Vaticano. Los hombres de traje se giraron hacia él, confundidos por la interrupción inesperada. En esos preciosos segundos, el Papa León XIV logró llegar al botón de alarma de emergencia. Las sirenas comenzaron a sonar por todo el Vaticano. Torretti maldijo en voz baja: «Mátenlos a ambos, rápido», ordenó a los asesinos. Pero ya era demasiado tarde. Los guardias suizos comenzaron a golpear la puerta, que había sido trabada desde adentro. «Su Santidad, ¿se encuentra bien?». Uno de los asesinos sacó una pistola, pero Martínez se interpuso entre él y el Papa. El disparo resonó en la habitación, y Martínez cayó al suelo, sangrando del pecho. «Padre Martínez», gritó el Papa, arrodillándose junto al sacerdote herido. La puerta finalmente cedió y los guardias suizos irrumpieron en la habitación con las armas desenfundadas. Los asesinos intentaron escapar, pero fueron rápidamente rodeados. Torretti y los otros cardenales trataron de simular inocencia. «Gracias a Dios que llegaron», gritó Torretti. «Estos hombres intentaron atacar al Santo Padre. Nosotros tratamos de protegerlo». Pero el Papa León XIV se incorporó, su rostro manchado con la sangre de Martínez. «No», dijo con voz clara y autoritaria. «Estos cardenales son los responsables. Ellos trajeron a estos asesinos para matarme». El comandante de los guardias miró confundido entre el Papa y los cardenales. Era una situación sin precedentes. ¿A quién debía creer? Con manos temblorosas, el Papa señaló los documentos esparcidos por el escritorio. «La evidencia está ahí». El padre Martínez arriesgó su vida para revelar una conspiración que ha durado décadas. Martínez, luchando por mantenerse consciente, agarró la sotana del Papa. «Los documentos, en mi celda, hay más», susurró antes de cerrar los ojos. Los médicos del Vaticano llegaron corriendo, pero era demasiado tarde. El padre Martínez había dado su vida para salvarla del Papa y exponer la verdad. León XIV se santiguó sobre el cuerpo del valiente sacerdote. «Este hombre es un mártir», declaró. «Murió defendiendo la verdad contra aquellos que la habrían enterrado para siempre». La noticia se extendió rápidamente por el Vaticano y luego por el mundo. El Papa había sobrevivido a un intento de asesinato, pero la conspiración que se había revelado sacudiría los cimientos mismos de la Iglesia Católica. En las horas siguientes al intento de asesinato, el Vaticano se convirtió en un hervidero de actividad. El Papa León XIV, protegido por un cordón de seguridad reforzado, ordenó inmediatamente una investigación completa de todos los documentos encontrados por el padre Martínez. Los cardenales Torretti y sus cómplices fueron arrestados por la Gendarmería Vaticana, mientras que los asesinos fueron entregados a las autoridades italianas. Pero León XIV sabía que esto era solo la punta del iceberg. «Hermano Giuseppe», llamó al padre que había ayudado a Martínez, «necesito que reúnas a todos los prelados en quienes podemos confiar. Es hora de limpiar la casa de Dios». Los documentos revelaron una red de corrupción que se extendía por décadas. Cuentas bancarias secretas en Suiza, inversiones en empresas armamentísticas que contradecían las enseñanzas pacifistas de la Iglesia, y sobornos a funcionarios gubernamentales para silenciar investigaciones. Pero lo más devastador fueron los registros de las muertes. Juan Pablo I no había sido el único papa amenazado. Documentos mostraban que incluso Juan Pablo II había recibido advertencias cuando se acercó demasiado a ciertas investigaciones financieras. El Papa León XIV convocó una conferencia de prensa extraordinaria. Ante los ojos del mundo, con los documentos comprometedores sobre su escritorio, hizo una declaración que cambiaría la Iglesia para siempre. «Hermanos y hermanas en Cristo»,
comenzó, he descubierto que nuestra Santa Iglesia ha sido infiltrada por aquellos que servían a Mahón en lugar de a Dios. Es mi deber como sucesor de Pedro limpiar el templo, sin importar el costo. Las revelaciones causaron ondas de shock por todo el mundo católico. Fieles se manifestaron exigiendo justicia, mientras que otros, confundidos y heridos, abandonaron su fe. La crisis era la más grave que había enfrentado la Iglesia en siglos. Pero León XIV no retrocedió. Ordenó auditorías independientes de todas las finanzas vaticanas, invitó a investigadores externos, y prometió que cada crimen sería expuesto y castigado. El padre Martínez murió para que la verdad pudiera vivir, declaró. Su sacrificio no será en vano. Construiremos una iglesia nueva sobre los cimientos de la honestidad y la transparencia. Los días siguientes trajeron más revelaciones. Documentos adicionales encontrados en las celdas de los cardenales arrestados mostraron conexiones con la mafia italiana, blanqueo de dinero del narcotráfico y hasta financiamiento de dictaduras en América Latina. Cada revelación era como un terremoto que sacudía los cimientos de la institución más antigua del mundo. 6 meses después del intento de asesinato, el Vaticano era irreconocible. El Papa León XIV había cumplido su promesa de reforma radical, pero el precio había sido alto. Casi la mitad de la curia romana había sido reemplazada, y docenas de altos funcionarios enfrentaban procesos legales. La Iglesia Católica había perdido casi 100 millones de fieles, pero aquellos que permanecieron mostraban una fe renovada y purificada. Las nuevas políticas de transparencia habían revelado tanto la profundidad de la corrupción como el camino hacia la redención. En una ceremonia especial en la Basílica de San Pedro, el Papa canonizó al padre Martínez como mártir. Este humilde bibliotecario, dijo León XIV ante miles de fieles, nos enseñó que la verdad vale más que la vida misma. Los documentos del padre Martínez habían sido publicados en su totalidad, creando un archivo histórico que académicos estudiarían durante generaciones. La Biblioteca Martínez, como comenzaron a llamarla, se convirtió en símbolo de la nueva transparencia vaticana. Pero las revelaciones también habían tenido consecuencias inesperadas. Gobiernos de todo el mundo comenzaron sus propias investigaciones sobre conexiones con el Vaticano corrupto. Dictadores que habían recibido bendiciones oficiales se encontraron siendo cuestionados públicamente. En América Latina, donde León XIV había pasado años como obispo, las revelaciones sobre el financiamiento vaticano a regímenes autoritarios causaron protestas masivas. Lo que se descubrió reveló un lado oscuro del Vaticano que pocos podían imaginar, y aún quedan muchos secretos escondidos. ¿Qué opinas tú de estas revelaciones? Escríbelo en los comentarios. Dale like si este video te impactó. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre el Vaticano y sus misterios.